A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy podemos comenzar el libro 2. Antes que se me olvide, anoten por ahí para que me lo recuerden a mí dentro de 2 años cuándo fue que comenzamos el libro 1. Fíjate, se me fue, no lo anoté. Entonces, anótelo, eche cabeza y después con calma usted me manda, pastor, la primera clase del libro 1 la vimos tal día de tal mes. Entonces, eso se lo digo porque el otro grupo en diciembre va a llevar para 3 años. En diciembre y terminamos creo que febrero o marzo, lo que va por el libro 5. Este fue De dos 24 de años abril. no, de 2 años nos extendimos porque hay clases que se tienen que dar de a una y hay clases que hemos tenido que dejarla por la mitad para poderla seguir dando porque la idea no es, venga el libro 3 venga el 4 no, la idea es que cada clase podamos aprender. Yo creo que ese es el acuerdo, todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Que cada Correcto. Amén. clase uno aprenda. Ok. Mira, 24 de abril fue la... Anótelo por ahí todo porque yo lo voy a anotar aquí, pero dos son mejor que uno. 24 de abril 2025, 2026, 2027, por ahí en el 2028. Entonces, sí, sí. Yo pensé que era una semana antes porque cuando yo empecé fue ese día, pero ya habían empezado. Yo pensé que era la semana antes que habían No, no, empezado. yo no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo. Ok, después se pone, todo busca su fecha y me avisan. Vamos a comenzar acá. Ok, hoy vamos a ver la lección 1A y la lección 1B, si Dios nos lo permite en el tiempo. Vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. Recuerde que el libro 1, ¿qué paso de la vida de Jesús vimos? Infancia, año de La preparación. infancia, ¿verdad? Introducción y infancia. Ahora venimos con el año de preparación. El año de preparación comenzó, eso es lo que no se lo olvide nunca, con la predicación de Juan el Bautista. ¿Eh? Y veremos entonces que la predicación, fíjese, de Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos Se acerca. se ha acercado. Cuando usted escucha después el mensaje de Jesucristo, es el mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesucristo manda a los apóstoles, le da el mismo mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lamentablemente, hermanos, nosotros, fíjense que me estoy incluyendo, los evangélicos cambiamos el mensaje. Pastor, ¿cómo que lo cambiamos? Sí, porque ahora hablamos, ven a Cristo que Él te ama. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y salvación. Ven a Cristo y vida eterna. Sabe que es al revés. Se presenta primero la mala noticia de la condenación para poder dar la buena noticia de la vida eterna. Ejemplo, los mensajes de Pedro. Cuando tengan tiempo, aunque eso lo vamos a ver en el libro 6, tengan tiempo, lean cómo empezó Pedro a predicar y después los mandó arrepentidos. ¿Ves? Entonces, cuando le presentamos a la gente pura cosa bonita, Cristo te ama, ven a Cristo, vida eterna, no vas a morir, no te vas a poner vieja, no te vas a arrugar, vas a tener un cuerpo incorruptible de gloria, vas a ver a la abuelita que se murió, y es pura cosita buena. Y después entonces, repite conmigo, acepto a Cristo, y resulta que la Biblia, hermano, enseña, es al revés. La mala noticia es, arrepiéntete de tus pecados porque si te mueres te vas para el infierno. Lo que hay que saberlo decir, sin ofender, sin prepotencia, sin altivez. Darle a entender a la gente que están mal, que están graves, que están feos para la foto. Y después la buena noticia es que Jesucristo te perdona de tus pecados. Véalo, le voy a poner un mal ejemplo de la predicación de Pedro. De todos modos, si usted quiere seguir presentándolo bonito con agua de azúcar, hágalo, pero bíblicamente es al revés. Cuando yo entendí eso, le digo, ay, porque yo lo hacía todo al revés. Yo le decía, venga Cristo, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te esto. Y resulta que cuando aprendí, es al revés, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo también, entonces mira como para ponerlo más suave, yo decía, yo también me tuve que arrepentir. ¿Ven? Me ponía yo como ejemplo que yo estaba haciendo las cosas malas. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se Se acerca. Acerca. ¿Qué empezó a decir Juan? Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, hay bendición. Que
¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Que se arrepintieron. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando uno se arrepiente es porque ha hecho las cosas muy bien o la ha hecho mala. Porque la ha La ha hecho hecho mal. mala. Ha hecho bien. ¿Cómo que la ha hecho bien, Julio? La ha hecho mala. Julio, cuando La ha hecho alguien se mala. arrepiente, Bueno, es porque ya tenía algo malo y se arrepintió de lo que hizo mal, ok, del pecado que estamos tenía, hablando que había de cometido. arrancada. Cuando uno se arrepiente es porque hizo algo malo. ¿Ok? Ujú. Claro. Entonces, vamos a ver entonces qué significa arrepentimiento, porque tenemos una concepción errada de arrepentimiento, que si el arrepentimiento no va con lágrimas, no hay arrepentimiento, que si el arrepentimiento no va con promesa, no hay arrepentimiento, y resulta que arrepentimiento no es ni lágrimas, porque hay mucha gente que llora y nos convence, ¿sí o no? Ujú. Ay, no, pero nos Todos los días. convence, mire, a pie juntilla, que tú no. Yo una vez le llamé la atención a una persona que lo estaba haciendo mal. Mire, y me lloró y me habló y me dijo que yo casi ya me estaba sintiendo mal por haberle llamado la atención. Sabiendo yo que yo estaba haciendo las cosas malas. Ok, entonces, arrepentimiento, vamos a ver. El ejemplo que tengo acá. Dios está por un lado, ¿verdad? Página 4. Dios está afuera, mano izquierda, en el dibujo A. ¿Qué dice el hombre? Yo mando en mi vida. Es como va erguido, ¿verdad? ¿Y ¿qué es lo que tiene enfrente? Pecado. Pecado. ¿Y a Dios dónde lo tiene? Atrás. Atrás. Espalda. Ok. Espalda. Porque él hace lo que le da. La gana. Esa es su vida. Así estamos todos, ¿cierto? Así estuvimos todos. Ok. Dibujo B, Dios le habla, este camino lleva a la muerte, arrepiéntete. ¿Cuál camino? Camino de pecado. Pecado. El hombre ya no tiene la cabeza tan erguida, el pecho tan afuera, ya como, oye, ¿qué pasó acá? Pasamos al dibujito C. Señor, es verdad, reconozco mi pecado. Mire la actitud ahora. Ya no hay altivez, ya no hay arrogancia, ya no hay prepotencia, ya hay reconocimiento. El D dice, Señor, estoy arrepentido, perdóname. Te pido perdón por sus pecados. Ahora mire lo que es arrepentimiento. ¿Qué hace el hombre? ¿Quién me dice qué hace el hombre ahora? Señor, con tu ayuda me aparto del pecado. Ajá, pero ¿qué está haciendo entonces? Corriendo del pecado. El pecado está atrás, huyendo del pecado. Rechazando el pecado. Alejándose o alejándose. El arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de conducta. El arrepentimiento, mis hermanos, no se puede ver en el momento que la persona dice me arrepiento. Así llore, puede ser de verdad que esté llorando. A lo mejor todos ustedes lloraron cuando se arrepintieron. Yo no. Yo cuando acepté a Jesucristo y esa iglesia pentecostal no comía cuento, era un tierrero y me dijeron arrodíllese en el tierrero. Y me hicieron la oración y me pusieron la mano como 10 personas en la cabeza, tanto que yo los perturbé. Pero el arrepentimiento no lleva lágrimas, no lleva promesas, lleva acciones. Así que ¿cuántas solteras hay acá? Hermana Luz, hermana Dayanara, hermana Magali también, soltera acá. Ajá. Hermana Lilia, cuidado con, ay, me dijo que me amaba, ay, me prometió tal cosa. Y hasta lloró, mire, cambio de actitud, cambio de acciones, nada de palabras. ¿Estamos de acuerdo? Este mensaje sabrá quién lo está agarrando, pero yo sé que lo está agarrando. Ok. Ahora la pregunta suya es para usted y para mí íntimamente. ¿He cambiado yo mi actitud? ¿He cambiado yo mi forma de actuar? ¿Ve? Entonces, de aquí en adelante, la enseñanza para ustedes: no se deje llevar por el que llora, por el que grita, por el que se desmaya, por el que promete, perdón, el que diga, mira, te lo juro por esta cruz, por el que jura. No, no olvídese de juramento y nada de eso. Acciones contrarias a lo que venía haciendo. Usted no ve que el ladrón, cuando lo agarra por la policía y le da ese poco de palazo, ¿qué dice el ladrón cuando lo agarra la policía? No lo vuelvo a hacer. ¿Qué dice el No hace borracho? nada. ¿Qué dice No lo el hice. borracho al otro día cuando está limpio y todo tirado? Vuelvo a beber. No vuelvo a beber. ¿Qué dice el adúltero cuando la pareja lo consigue?
No lo vuelvo a hacer. El mentiroso cuando lo descubren. Yo no fui. ¿Y qué pasa con la mayoría de esas promesas? Se la lleva el viento. Se la lleva el viento. ¿Ve? Entonces, hermanos, vamos a aprender sin dejar de tener misericordia, sin dejar de amar, sin dejar de creer a la gente, lo que vamos a dejar de ser un poco ingenuos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acciones, acciones. Ellos los casados, ¿sabes cómo me decían a mí cuando demuéstramelo? Yo, pero ya, demuéstramelo. ¿Ok? Entonces ya sabe Abner a demostrar, Alejandro a demostrar, Yanel a demostrar, Robert y Lisa a demostrar, Julio a demostrar, Denis y Melba a demostrar, todo el mundo casado a demostrar. No a jurar, ni a llorar, ni a decir. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pregunta. ¿Pregunta? No, no, sí. Alguien que le da gracias por ofrecer los conocimientos. No hace falta pregunta, pastor. Eso lo dominamos así. Ok, qué bueno. Alguien que me lea el punto 2. Vamos a hacer ese pequeño repaso. En el libro 1 aprendimos que los capítulos 3 a 4:11 de Mateo nos habla de la historia del año de Preparación. Durante ese año Jesús dejó su trabajo como carpintero en el pueblo de Nazaret, de la provincia de Galilea, y se dirigió a las orillas del río Jordán para acompañar a Juan el Bautista. En el sur, en las provincias de Perea y Judea. Termine. Durante el año de preparación. Durante el año de preparación se reunían grandes multitudes para escuchar a Juan el Bautista a predicar sobre el mensaje del reino de los cielos. Al comienzo de ese año Jesús era poco conocido. Ok, entonces en el Mateo capítulo 3 nos habla cuando comienza el año De preparación. de preparación de Jesús. Pregunto, ¿por qué de preparación? En sus palabras. Porque Se estaba preparando. Ajá. ¿Y Fue quién cuando era? él comenzó, predicando Juan el Bautista todavía y él no había iniciado su ministerio. Exacto. Y él todavía era poco conocido, Ajá, muy era bien. poco Se estaba conocido. preparando. Ok, entonces vamos a buscar acá, vámonos a Mateo, capítulo 3, ¿verdad? Ujú. Mateo capítulo 3, porque vamos a ir avanzando siempre con la Biblia en adelante. Ajá. 3, ¿quién me lee 3, 1 y 2? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Sí, pero hasta el 1 y 2. Unido, perdón. ¿Cuál era el mensaje que arrancó diciendo Juan el Bautista, mis hermanos? Arrepentido, acercado. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí dice en el desierto de Judea, en la provincia de Judea, aparte de la ciudad, a las afueras, no era un gran desierto, pero era un desierto, era tierra árida y estaba cerca del río Jordán. Entonces, fíjense, empezó Juan a predicar y la gente salía de Judea, pasaba el pequeño desierto e iba a escuchar a Juan el Bautista. Y lo que escuchaba era: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que dice se ha acercado. Cuando ustedes escuchen después al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en una oportunidad empieza a decir: el reino de los cielos ya está acá. Mira cómo lleva la secuencia. Así que a corregir con amor, con sencillez, nuestra presentación del Evangelio. Porque, ¿qué es lo que quiere decir Evangelio? Que nos lo han enseñado y nos lo han enseñado bien, gracias a Dios. Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas. Buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Si yo no me siento pecador, si yo no me siento que me tengo que arrepentir, ¿serán buenas noticias para mí? No, buenas noticias para mí es que yo soy un pecador, que la paga del pecado es muerte, que me voy al infierno, a condenación por toda la eternidad, a menos que me arrepienta. Tengo una buena noticia para ti, Pedro, Juan, María y José. Tu condición de pecador te lleva a la perdición como me llevaba a mí. La buena noticia es que yo
acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y tú lo puedes hacer para que seas libre de condenación. Así sí tiene sentido el asunto, hermano. Mientras no le hagamos ver a la gente que está mal, a la gente no tiene por qué aceptar a Jesús ni tiene por qué responder al llamado del Evangelio. ¿Alguna observación a lo que estoy hablando ahorita? ¿Le tiene sentido o no le tiene lógica? Amén. Entonces, todo esto son cositas que están ahí, pero que uno no las ve y aprendemos a repetirla como tal. Pero qué bueno que podemos ver lo que dice la Escritura. Ok. Entonces, no se le olvide nunca el mensaje de Juan Juan Bautista. hacia el arrepentimiento. Ya sabemos que el arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de dirección, contrario al pecado, a lo que yo estoy haciendo. El arrepentimiento puede o no llevar lágrimas. Ay, pero él no lloró. No, hay gente más bien que le da por reír, hermano. Y no ha pasado nada. Ahora, Juan estaba preparando el camino del Señor. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento profetizó que venía alguien? Isaías. Isaías 43. Pregunto, ¿alguien lo buscó? Que si lo busco en la Biblia. Ajá, ¿qué texto? Está fallando en la técnica de curiosidad. Isaías 43, anótenlo ahí, alguien que lo lea, por favor. Isaías 43. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok, ¿ves? Entonces el que profetizó que venía un hombre, que ahora sabemos que era Juan, fue el profeta Isaías. ¿Qué hacía la gente entonces cuando iba a que Juan el Bautista y se bautizaba? ¿Qué hacían? Arrepentirse. Confesaban sus pecados. Y habían dos grupos, ya lo vamos a ver en otra clase, que iban, te querían bautizar, pero sin arrepentirse. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Ya vamos a hablar por eso. Entonces, hay gente, y usted lo ha visto, yo estoy seguro que sí, que quieren las bendiciones del Señor sin arrepentirse, ¿sí o no? Sí. Ajá. Y de quien prácticamente es parte no de culpa, de responsabilidad por no explicarle bien. El que está llevando el mensaje. Seguro, porque estamos hablando de puro bueno, pura bendición, pura salvación, pura vida eterna, sin decirle primero, estás mal, estás de espalda a Dios, es la condenación lo que te toca, vas a ir al infierno, después al lago que arde con fuego y azufre, pero si te arrepientes de tus pecados, entonces tendrás la vida eterna. Ya la decisión es de la persona, ya usted y yo lo hicimos bien. Vamos a ver. Pastor, una pregunta. ¿Qué diferencia, aparte del nombre, había entre los fariseos y los saduceos? Ya vamos para la próxima clase, la vamos a ver ahorita. No me empuje que yo me caigo solo. En media hora y usted va a tener la respuesta. Ajá, entonces, el arrepentimiento se puede ver en el mismo momento, hermano. No. Ni siquiera que el predicador dio el mensaje, hizo el llamado y pasó llorando la persona y se arrepintió y dijo, me arrepiento. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Fruto. Su acción. Ajá, Los frutos del Espíritu. Su futura. Tu conducta. ¿Usted se acuerda de la parábola del sembrador? Sí. Ajá. ¿Cuáles fueron los que dieron fruto? Los primeros grupos no dieron fruto. No había un arrepentimiento genuino. Ahora vamos a leer Una pregunta. 3:8, pero yo quiero que me lo lean, por favor. Pastor, una preguntita. Ajá. Hay un tema cuando estaba Jesús en la cruz y tenía al lado al bandido de Barrabás, ¿no? No, Barrabás nunca tuvo la cruz. El que estaba al lado. Ajá. El ladrón. El ladrón. Exacto, el ladrón. El ladrón. Él fue ladrón hasta ese momento y murió en ese momento, pero se arrepintió en el momento y se ganó el cielo, sin acciones. Ajá. O sea, siempre es algo polémico, ¿no?
Pero No, yo le hago una pregunta ajá, claro, ¿te tengo vale? mi juicio humano. Si un Hitler se arrepintió, se ganó el cielo. Bueno, voy con la primera y llego a la segunda. Ok. ¿A quién le clamó el ladrón de la derecha? No el ladrón bueno, como dicen por ahí, porque bueno porque no te robó a ti. A ¿Entiendes? Jesús. El ladrón de la derecha. ¿A quién le clamó directamente sin intermediario? A A Jesús. Jesús. Directamente a Jesús, claro. Ah, ahí no hubo intermediario. ¿Quién era el que podía saber si de verdad se arrepintió o no? Jesús. Jesús. Directo. Que está viendo el corazón. A ese no lo vamos a engañar. Ok, ok. Ujú. Por eso que él mismo le dijo, y yo puedo afirmar y todo, porque la Biblia lo dice, que Jesús aceptó ese arrepentimiento. Ok. Y le dijo, hoy estará conmigo como el paraíso. Entonces, esa es la primera parte, está resuelta. Fue directamente con Dios, ¿ok? Ok, ok. Mucha gente se va, nos la vamos a poner a la vida eterna que nunca pasó por ninguna iglesia, sino que en un momento último en su cuarto, en el baño, por allá lo último en la cárcel, se repitió. Correcto. Ok. Entonces, esa te responde la segunda parte. Vamos a poner el ejemplo que tú me pusiste. Ujú. Hitler y Chávez, para que nos Sí, sí, pegue más a nosotros, también pensé en para eso. que nos pegue más a nosotros los venezolanos. Sí, Si se arrepintieron de verdad con todo lo malo que hicieron, Dios los perdona, porque no es, Alejandro, la cantidad de maldad que el hombre haga. Yo te pregunto, la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ¿cierto? sí, correcto. Quiero que todos los demás alumnos sean el juez a favor o en contra mío de lo que voy a preguntar. Si una persona, la Biblia dice los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Si una persona roba $1, cada 5 años roba $1 y se mantiene robando, y viene otro y cada mes roba $1 millón, ¿cuál de los dos es más pecador delante de Dios? Bueno, son iguales. Son ladrones. Ajá, ¿a cuál de los dos le tocaría la condenación? A los dos. A los dos. No se Y arrepiente. si el que está robando 1 millón mensual se arrepiente y el que está robando $1 no se arrepiente y los dos se mueren, El que roba el Va al millón. cielo. El que se arrepintió. eso es lo que- eso- El que verdaderamente se arrepintió. ajá, El eso- otro se va a no, estamos arrepentir por hablando no en haberse supuesto que es robado el así. millón. Ese es el problema de nosotros, que todavía a mí Claro, el juicio de uno. me cuesta a ver la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Correcto. ¿Ves? Pero eso es lo que enseña la Biblia. No hay condiciones. El que creyere, fíjate, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. A mí me llamó la atención, una vez en mi país se murió un arzobispo. Usted sabe cuál es la iglesia que usa arzobispo. Y entonces sacaron por la prensa, este domingo en todas las iglesias de Venezuela, orar por el arzobispo tal, que estuvo con nosotros 50 años sirviéndole al Dios Todopoderoso, para que con nuestras oraciones salga de la salga ¿cómo que se llama? Purgatorio. Del purgatorio, de estar pagando sus penas. Y puso uno después, no, si él con 50 años sirviendo se fue para el purgatorio, imagínate nosotros. Sí, sí. Ve el error que hay y lo descubrieron por eso. Entonces, no, directo, una persona puede hacer mucho mal y se arrepiente de corazón sincero, hermano. Nos guste o no nos guste, Dios lo perdona. Está bien. Bueno, si nos encontramos a Chávez cuando lleguemos arriba, nosotros no lo perdonamos. No, ya vamos con mente transformada. Es igual para los cubanos que hay acá, si es que lo hay. Sí. Si hay algún hacer, sí, aquí hay varios haceres. Si Fidel, el compañero Fidel, antes de morirse, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, de corazón sincero, allá no lo vamos a gozar. Lo que pasa es que como nuestra mente humana, como que, oye, eso es mucho mal, pero así es. Así es. Dime, Julio. Sí, yo leí algo que en un libro que Mao Zedong, que mató 30 millones de chinos, cuando se murió, llamó a un obispo para confesarse. Y hay un
Sí, y hay un coronel en Venezuela, se me va el nombre, creyente, y según el testimonio que él tiene, es un hombre serio en las cosas del Señor. Chávez lo llamó para arrepentirse y él le hizo la oración de arrepentimiento. Entonces, wow. Lo que pasa es que me gusta eso porque somos humanos y nos sentimos. Ok. Sí, sí, claro. Ahora, delante de Dios, Dios es el que tiene la última palabra. Pero ahora, acá, en esta vida, el ladrón de la derecha, muy bueno el ejemplo que puso Alejandro, fue directamente con Dios, con Jesucristo. Ahí no había cabida para mentirle a Jesús. Pero, No había intermediarios. Sí. Ajá, pero no había intermediario. Pero ahora en nuestro vivir diario, en la iglesia del Señor, hay muchas cosas. Y le voy a decir algo. Nadie, todo el tiempo, a todo el mundo puede engañar. En algún momento se cae la careta. Puede engañar a alguien, a muchos, por un tiempo, pero no a todos por todo el tiempo. Mire lo que le decía Juan el Bautista a los que iban a bautizarse, pero quiero que alguien me lo lea en Dios habla hoy y traducción actual, para que le tomen la idea con más fuerza. Mateo 3:8. ¿Quién lo lee? Dios habla hoy y traducción lenguaje actual. Si alguien quiere leerlo también en Reina Valera, léalo, pero para la otra... En Reina Valera dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ajá, esa es Reina Valera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios habla hoy. Ajá. Demuestren con hechos que se han vuelto al Señor. Ajá. Yo tengo una versión que dice, demuestre con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ajá, ¿qué otra versión hay por ahí? ¿Qué otra versión hay por ahí? La traducción lenguaje actual. Bueno, esta creo que, esta es Dios habla. Dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Esa es la que me gusta más. La traducción Dios habla hoy. Fíjate cómo dice. Reina Valera, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Acércate, Javier, ponte al lado de tu esposa, ¿vale? Tú no estás castigado, ¿vale? Acércate. Llegó de trabajar, por esto estoy así. Dios habla hoy, dice, me gusta, pórtense de tal manera, y así me lo aprendí, que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Entonces, ¿cómo es que se tiene que ver de que nos hemos vuelto al Señor? Por comportamiento. No, como dice acá. Dios habla hoy, ¿cómo dice? Mira a ver cómo dice esto. Pórtense de tal modo que se vea que se vea claramente. Hermano, no puede haber lugar a duda en nuestro comportamiento de que nos hemos arrepentido. ¿Ves? No puede haber duda en nosotros y en nuestro comportamiento no puede haber duda de que nos hemos vuelto al Señor. Pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Juan se lo estaba diciendo a los fariseos, a los saduceos, a los publicanos, a la ramera, a la gente de mala fama, a todo el que llegara allá. Juan le estaba diciendo, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Vamos a ver cómo dice la traducción lenguaje actual, ya que ninguno me la leyó. Dice así, traducción lenguaje actual, Mateo 3:8. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Eso no quiere decir que uno no va a fallar en un momento dado, pero no es lo normal que todos los días, todo el tiempo, toda la semana, todos los meses estemos pecando y pecando y pecando. Debe verse claramente que nos hemos vuelto al Señor. Por eso es que se dice, hermano, que en el hogar es que se ve quién de verdad es un verdadero creyente, ¿sí o no? La pareja, hombre, mujer y los hijos son los que saben si verdaderamente somos del Señor. Porque a muchos se pasa, hermano, que en la iglesia somos una cosa, mira que me incluyo, y en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otro, en el trabajo somos otro. Así que se vea claramente que nos hemos vuelto al Señor. Pastor, una pregunta. Ajá. Pero cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos y quieren ver como que uno no es cristiano, porque los corrige con mano fuerte. ¿Qué pasó? Dígame. Por eso, que ellos dicen, y eso que eres, muchos dicen, y eso que eres cristiana, pero es que
los tenemos que corregir. Pero fíjese, usted me está diciendo cuando uno lo corrige, ¿qué están buscando ellos? Defenderse. ¿Entiende? Ellos están defendiendo, ellos no están hablando por ahí, mira mi mamá, y que cristiano, y mira lo que está haciendo. No, cuando usted lo corrige. Ay, eso que ¿entiende? Cuando a mí me decían así mis hijos o mi familia, y eso que eres evangélico, yo le decía siempre, agradece que soy. Porque tú sabes que si no fuera, fuera otra cosa, ¿entiendes? Siempre con eso, oye, agradece que soy. Y le da una sonrisita así como para que te recuerde, tú que eres familia mía y sabía cómo yo era antes, ¿no? Entonces, agradece que soy. Hay gente que nos va a señalar. El asunto es que uno esté claro que uno está haciendo las cosas bien. Así no señalen, así no critiquen, porque la gente siempre nos va a señalar buscando sacar un beneficio para ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que no estemos pecando, que se vea claramente, si son sinceros, que estamos haciendo las cosas como deben ser. O sea, que nuestro corazón, nuestra mente y el Espíritu Santo no nos reprenda, pero siempre nos vamos a acusar. Ahora, como le dije, eso no quiere decir que en cualquier momento no cometamos un pecado, no cometamos fallas, que de los que están aquí me diga que nunca ha pecado desde que aceptó a Jesús, ya sé que es un pecador que no se ha arrepentido, porque todos hemos pecado. Y yo confieso que yo peco todos los días, ¿no? Lamentablemente todavía hay, no en los pecados de muerte, pero son pecados, ¿entiendes? Entonces, no tengo moral para reprender a nadie, ni señalar a nadie cuando yo tengo que arrepentir. Ok. Juan, Mateo 3:11, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Yo bautizo con agua a los que se arrepienten. Ok. Otra versión. ¿Qué versión es esa? Ay, no sé. Esta es. Déjame buscar la que Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No se le olvide, el primer mensaje de Juan el Bautista fue llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces, y Jesús lo continuó y mandó a sus discípulos con el mismo mensaje. No querramos nosotros ser mejores que Jesús, ni que Juan, ni que los apóstoles. Hermanos, presentemos las buenas nuevas diciéndole a la gente con amor que se arrepientan. Pero lo que yo leo acá, en el contexto, Juan no se lo decía con cariñito. Yo no sé cómo lo perciben ustedes. No se lo decía con cariño. Juan. ¿Cómo perciben ustedes que Juan decía arrepentido? Vamos a ver, yo se lo voy a leer en dos formas. Usted me dice cuál cree usted que era. Juan Bautista, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. O arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así, con autoridad. Con autoridad. Pregunto, hermano, apartando cuando estamos molestos, ¿cómo le presentamos el evangelio a la gente? ¿Cómo? Porque cuando estamos molestos, está al infierno te vas a ir. Si hay paila para la más grande y la más que está más prendida, para allá va. Pero no, entonces nos pongamos con respeto. Mire, jefe, usted tiene que arrepentirse, porque usted va a condenación, usted va a un lugar de tormento, y usted tiene una salida. Tengo buenas noticias. Jesucristo murió por usted como murió por mí en la cruz del Calvario. Mire, más respaldo va a tener usted de Dios cuando comience a presentar las buenas nuevas así, que quiere suavizar el evangelio, edulcorarlo, ponerle azuquita para que la gente le caiga bien. Y a veces decimos, ¿qué pasó? Y eso no quiere decir que estamos ofendiendo a nadie, ni denigrando a nadie, porque nosotros también fuimos pecadores. ¿No le parece que la Biblia es nueva versión, nueva traducción viviente? Ah, ok, esa no la tengo yo. Ok, entonces estamos de acuerdo que ese es el mensaje bíblico ese. Pregunto, ¿lo habían visto así? No. ¿De quién es la decisión ahora si lo empezamos a hacer así o no? De nosotros. De nosotros. De todos modos, usted va a la escritura y comience a leer. Vamos a buscar para que
Cuando Mateo 10, vamos a decir es Mateo 10 rapidito, un brinquito que vamos a hacer acá. Vamos a Mateo 10, a ver si es eso. Ajá. Mateo 10, ¿qué? Ya va, ya, bueno, no me empuje que yo me caigo solo. Mateo 10, ¿no? Ajá, vamos a Mateo 10, en el verso 5 al 7. 5 al 7. A estos dos, dale, hermana. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sigo? Sí, 7 al 7. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, el reino de los cielos se ha acercado. Ya, ahora ya eran los discípulos. Y hay otra parte donde, no, donde Jesús le dice, donde los manda que se arrepientan. Pero ese era el mensaje que le mandó el Señor. Vamos a ver. Ok. Marcos 6:12. Que aquí los manda también Jesús a predicar. Marcos 6:12. Anoten esos textos que no están en el libro, solamente quería dárselo como refuerzo. Lo leo, pastor. Sí, por favor. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hasta ahí. Ajá, sí. ¿Qué es lo que predicaban? Al arrepentimiento. Que los hombres se arrepintiesen. ¿Te das cuenta, hermano? No creo que haya necesidad de hacer más hincapié de esto. Y después en el Mateo 3:8 dice, como ya lo leímos, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Pórtense de tal manera que se vea claramente que no hemos vuelto al Señor. Aquí los frutos, el libro nos enseña que fruto del Espíritu Santo, que es paz, paciencia, benignidad, templanza. Ese es el fruto. El fruto del Espíritu Santo, hermano, no se da de un momento a otro. Eso es mentira. Hay gente que cambia bruscamente, pero se lleva un tiempo, porque una persona que era prepotente, altivo, no va a pasar de ser humilde en una semana, porque le van a procesar su carácter, su temperamento, se da cuenta, pero a la larga termina siendo una persona humilde, sencilla, aborrecedora de lo malo. Váyase usted y yo también haciéndonos un examen cómo está nuestro comportamiento. Acá no, aquí todos tenemos 100 puntos. En la iglesia tenemos 200 puntos. En la casa, bueno, usted sabrá cuántos puntos tiene, o en el trabajo, o en todos lados, ¿no? A mí a veces se me van los puntos, hermano, cuando se me atraviesa un carro, ¿va? Uy, hermano, tengo que controlarme. Si me convirtiera esto en un camión, para ver si se me van a meter así. ¿Ves? Entonces, pero uno va caminando. Preguntas hasta acá. Mire lo que dice el punto 20. ¿Quién me lo lee? El punto 20, página 8. Página aquí, 8. El punto 20. Por desgracia, no todo aquel que se bautiza está realmente arrepentido. Hay quienes se bautizan por motivos falsos. Por ejemplo, entre los que se acercaron a Juan para ser bautizados, se encontraban los miembros de dos de los principales grupos religiosos de los judíos. ¿Quiénes eran esos? ¿Cuáles eran esos? Fíjense, hermano. No todo el mundo se bautiza de corazón sincero. Ahora, la Biblia no por eso no nos manda a escudriñar a las personas. No sé si me explico. Cuando Juan decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente venía confesando sus pecados, no dice la palabra por ningún lado que Juan se ponía a ver si es verdad o era mentira y a preguntarle si era verdad o era cierto o te queda algo más por confesar. No. Si lo estaban haciendo hipócritamente, si lo estaban haciendo de corazón. No. El trabajo de Juan era explicar, predicar que más atrás venía el Señor Jesús, el Salvador, y que se arrepintieran de sus pecados. Lamentablemente, en el pueblo del Señor se mete una cosa que no tiene asidero bíblico, que es hacer estudios bíblicos
para bautizar a la gente. Hermano, eso no tiene ningún basamento bíblico. Tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 8, cuando predicando en Samaria, dice Hechos 8 que se entregó un brujo y se bautizó. Y cuando llegó Pedro le dijo, tú tienes tu corazón lleno de maldad, en hiel de amargura está. Y le echó una maldición a ese hombre. Pero a Esteban no le llamaron la atención, a Esteban no le dijeron, ten cuidado Esteban, no está bautizando gente así para adelante. No, hermano, el llamado de nosotros, los líderes, no es saber cómo tú estás, tu estado civil. Yo sé que esto rompe mucho molde y escandaliza a muchos, pero yo voy a la Biblia. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Jesucristo dijo, alguien que me lo lea, por favor, Mateo 28:20. Acuérdese, usted puede estar no de acuerdo conmigo, solamente que cuando me vaya a refutar, que yo se lo voy a aceptar, sea siempre por la palabra, ¿ok? Si no es por la palabra, yo mantengo mi posición. Mateo 28:20, si mal no recuerdo cómo dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ajá, ok, léeme entonces el 19, vamos a agarrarlo el 19 a ver. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Ese mismo, léemelo con calma, Robert. Por tanto, id y haced discípulos. Okay, ese es el mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y después qué viene? Enseñándoles. ¿Qué viene primero? ¿Enseñarle y bautizarlo después? ¿O bautizarlo primero y enseñarle después? Vuélvelo a leer con calma. Tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tú mismo, con esa voz de locutor, ¿qué viene primero? ¿Enseñar o bautizar? Bautizar. ¿Bautizar? Hermana Emily, ¿qué viene primero? ¿Enseñar o bautizar? Bautizar. Y después que bautizo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enseñar. Se da cuenta que, entonces, ¿y cómo se hace? Estoy hablando a nivel general, en la mayoría de las congregaciones e iglesias. Enseñan y después bautizan. Ajá, y echan a perder el asunto porque entonces... ¿Cualquier persona puede bautizar o solamente los pastores pueden bautizar? Voy a poner mi ejemplo, para no entrar en problemas. Yo me agarré del dicho de Pablo, a mí nadie me envió a bautizar. Bauticé a Gallo y esto, yo también bauticé unos cuantos. Entonces yo delegaba, porque yo trabajaba con discipulado. Ejemplo, yo tenía nada más bajo mi cargo 24 personas, 12 parejas de discípulos. Ellos tenían unos 10, otros 15, otros 20, otros 30, otros 8, otros 9, otros 10. Los discípulos de ellos tenían 8, 15, 20, 30 y así era una cadena. Ejemplo, entonces yo el domingo venía nada más y estaba pendiente de mis 24. Llegaron 600 personas, 700 a la iglesia, pero yo le echaba el ojo nada más a los míos. Mis discípulos, ¿a quién le echaban el ojo? A los discípulos de ellos. El que tenía 5, me vinieron mis 5. Si no vinieron, hay que llamarlo. ¿Para qué pasó? ¿Tiene problemas? Entonces, yo le delegaba a mis discípulos que bautizaran. Ellos, con la autoridad delegada mía, le delegaban a sus discípulos que bautizaran. Ejemplo, llegaste un domingo, aceptaste que Jesús es el Señor, te arrepentiste. Entonces, ya yo lo tenía por lote. Hombre que se entregaba, le caían los hombres. Si eran jóvenes, le caían los muchachos. Si era adulto, le caían los adultos. Si era un matrimonio, le caían los matrimonios. En el caso de Dayanara, porque ¿cómo llegaste? Me trajo a la hermana Emily. Es soltera, porque si algo. Entonces te mandaban una soltera. Ya te contactaban ese mismo domingo, el lunes te invitaba a un café, hacía la amistad contigo, se acercaba contigo, se te hablaba del bautismo y ya el mismo lunes, martes, miércoles de esa semana te estaban bautizando. Y tenías una persona que te anexaba una célula. Y a mí me mandaban la foto, célula 15, bautizando la que se entregó el domingo a Dayanara, y me llegaban la foto. Ok, bien, ¿ves? Entonces, esa era la autoridad delegada. Porque tampoco se puede hacer un bochinche que yo llegué y eso, no, yo bauticé a este señor que llegó. No. Para que haya un orden, había una autoridad
delegada. Yo le delegaba a los míos con autoridad delegada delegaban a los otros y así sucesivamente. ¿Qué ibas a preguntar, Yaneli? No, yo lo que iba a hablar era de ese pasaje, pastor, porque yo lo busqué y tenía aquí ese ejemplo que dice, entonces Felipe abriendo su boca, porque el etíope estaba leyendo y no entendía lo que estaba leyendo. Le acerca a Felipe y entonces le pregunta, y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate la pregunta que hace el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le responde Felipe? Nada. Si tú crees, yo sí creo. Eso es lo que hay que preguntar. Yo creo. No si estás casada, si cuánto ganas, cómo estás tú, que dónde vives, porque no te congregas, deja fruto, tienes que orar 1 hora, tienes que ayunar. No, eso son cargas, Dios mío, que lo que hacen es alejar a la gente. Cuando vamos a la escritura, es sencillo el evangelio. ¿Quién lo hace enredado y complicado y pesado? Nosotros, queriendo ser más santos que Dios. Y Dios nos deja quietos, hermano. Dios nos deja quietos. Entonces, el que trabaja así, ¿qué dicen nosotros? Están bautizando chivos, están bautizando cabras. Y yo, bueno, la Biblia a mí me enseña todo lo contrario. A no hacer exámenes y en Venezuela ponen clases de catecúmeno. Nosotros le damos 1 hora solamente, decir qué es lo que es el bautismo, qué enseña el bautismo, qué significa el bautismo. Romanos 6:4 dice que nosotros morimos cuando somos sepultados y resucitamos cuando salimos del agua. Entonces, ¿quién soy yo para que una persona que Dios la tocó con el Espíritu Santo ahora aguantarle el bautismo? Yo soy el que me puedo estar metiendo en problemas con Dios y yo no voy a meter en problemas con Dios. Ahora, él me está diciendo mentira o ella, ese es el problema de ellos con Dios. Así como el brujo, ese no es el problema nuestro, que era lo que había. Por desgracia, no todo aquel que se bautiza está realmente arrepentido. Y usted lo ha visto también en su iglesia, ¿sí o no? En su vida cristiana lo ha visto. Y le hacen examen y le dura tiempo. Y se bautiza y a los 2 meses están haciendo lo que era. O tenían muerto escondido, como decimos en Venezuela. ¿Ves? Entonces es mejor estar con Dios delante. Alguien que me lea Mateo 23:2-3. Ya vamos a ir respondiendo a lo que me preguntó, aunque la otra clase lo vamos a hacer. Dice el punto 21, a los fariseos eran muy estrictos en cuanto a cumplir la ley de Moisés, tal como veremos en la lección siguiente. Pero que dijo Jesús para mostrar que ellos no producían fruto en sus vidas. Mateo 23:2-3. 2:3. Que era la paja que recogía. Léalo. Oh. Mateo, ¿qué? La cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos eran los fariseos, los religiosos. ¿Qué hacían ellos? Enseñaban, pero lo hacían. No lo hacían. Aquí entre nosotros. Actualmente no se ve en muchos lados eso, David. Que mucha gente enseña, manda y no lo hace. Entonces, también en Romanos, pastor, dice Pablo, tú que dices que no adultere, que no se debe adulterar, adulteras. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, mientras más tranquilos estemos, dejemos que los demás digan o hagan. Aprendemos, fíjese, yo aprendo para que no me estén montando carga, porque a la edad que yo tengo. Eso mismo yo le iba a decir, que ahora nosotros estamos aprendiendo más el conocimiento por la misma palabra, que si ahora alguien nos pregunta y nosotros le explicamos eso y ya ellos están adoctrinados de una manera, van a decir, no, tú estás errado, tú estás loco, pero es a través de las escrituras y las escrituras no mienten. Exacto. Ese es el riesgo que yo corro enseñando esto. Pero prefiero correr ese riesgo y dormir tranquilo delante de Dios que por quedar bien contigo enseñe torcido, que yo sé que te estoy enseñando mal, pero entiende, te agrado. No, prefiero no me agrada. No agradarte, pero yo hablar la verdad. Porque entonces
¿Qué voy a hacer yo a esta edad? ¿Verdad? No. Ahora, fíjense el 24, me gusta. ¿Por qué los fariseos y los saduceos querían ser bautizados? Los dos eran dos grupos religiosos. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué querían ellos ser bautizados? Para que fueran los hombres. Claro, Para que porque sea se visto. estaba saliendo mucha gente de Jerusalén a bautizarse y venían de Galilea y de todos lados. Y entonces ellos también se presentaban. Yo soy fariseo, yo soy saduceo. Entonces Juan se le quedó viendo, porque eran tan hipócritas que ahí sí Juan le dijo, ahí por eso fue que le dijo arrepentido, hacer fruto digno de arrepentimiento, y lo llamó generación de víboras. Ahí sí estaba clarito el asunto, ahí no había que buscar una lupa para verlo. Dice el punto 26, se vanagloriaban de quienes habían sido sus antepasados, pero Juan dijo que sin arrepentimiento eso no les servía para entrar en el reino de los cielos. Porque ellos decían, nosotros somos hijos descendientes de Abraham, ¿ves? Entonces nuestros antepasados. No hace falta que nos arrepintamos. Antes de Juan el Bautista, ¿se bautizaban? No, el que vino con eso fue Juan el Bautista. Y después Jesús lo dejó muy claro. Él se bautizó y mandó a que todos se bautizaran. Y miren la importancia del bautismo, hermana. Usted misma, léame Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque a veces le quieren quitar importancia al bautismo. No, ese es un símbolo exterior primero, que me estoy arrepintiendo, que estoy aceptando que Jesús es el Señor. Pero miren lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No, con calma, con calma, con calma. Para que el hermano Alejandro oiga aquí. Vuelvo a hablar con calma. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Parece ahí, ya va, no siga. Porque somos juntamente sepultados con Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Jesús. ¿Cuándo fuimos sepultados junto con Jesús? Por el bautismo. Por el bautismo. En el bautismo. Ajá, ahora sigue leyendo. O sea, me bautizo, soy sepultado, soy muerto. Sigue leyendo que estoy torcido, apúrese. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ajá, entonces cuando yo salgo, ando en vida nueva, me tenías torcido. Ando ahora en vida nueva. Ve la importancia del bautismo, no es el chapuzón. ¿Ves? Entonces, si yo sé eso y viene la hermana Emily que se entregó esta mañana, ¿cómo yo voy a trancar que la hermana se identifique con Cristo y muera con Cristo en el bautismo? ¿Qué autoridad tengo yo para hacer eso? Ninguna. Me estoy metiendo en problemas más bien por pararla, para que después te ande en novedad de vida. Eso. De ahí para adelante, que la hermana haga, diga, y esto, aquello, y lo otro, no es asunto de ella, como es el asunto mío. La agarro ahora, hermano. Eso es lo importante del bautismo. Y Cristo lo instituyó. Y si Cristo lo hizo, yo lo hago. Y si significa muerte y resurrección, más rápido todavía. ¿Ves? Que vamos a tomar la Santa Cena, nada más los bautizados. Lo he visto en muchas iglesias. No. No. Todo el que se ha bautizado o no se haya bautizado, si creyó en Cristo, puede participar de la cena del Señor. Tan sencillo. ¿Por qué no se ha bautizado? Porque no lo han dejado bautizado. ¿Por qué no? Porque no estás casado legalmente. No estás trayendo los diezmos. No, o sea que eso tiene que pasar. Aunque pasamos a la lección 1B, a menos que haya alguna pregunta. Ese silencio me asusta. No estamos aprendiendo. Una cosa es que aprendan con gozo y otra cosa es que aprendan. Entonces hay cosas que uno ve exactamente. Entonces el problema, hermano, cuando uno medio aprende algo, primero hay que andar con humildad, con sencillez de corazón. Pero el problema más grande es, si usted aprende, le voy a poner un ejemplo rapidito. Vengo yo el predicador, y ustedes son de los que dan gloria a Dios, aleluya, aplauden, silban y brincan y zapatean, ¿no? Entonces vengo yo a predicar. Y la única que sabe que hubo 4 Herodes es Judy Lady. Los demás no saben que hubo 4 Herodes.
Y vengo yo y predico, hermano, porque ese Herodes era tan malo que mandó a matar a los niños menores de 2 años y no se bastó con eso, sino que después mandó a poner preso a Juan el Bautista y le quitó la cabeza a Juan el Bautista. Y fíjese por allá también en el libro de los Hechos, mandó a matar a Jacobo y también allá estuvo contra Pablo, pero Dios es grande. Entonces todo el mundo aplaude, ven, Dios es grande, ta. ¿Cómo aplaude Judy Lady que sabe que no era el mismo Herodes, que eran 4, que uno fue el que mató a este, otro mató al otro? Y todos ustedes están dando gloria a Dios, amén, aleluya. Pero ella sabe que no es así. Agarra, ese es el problema que usted va a presentar de ahora en adelante, sea conmigo o aprenda con quien sea, que usted va a saber, oye, no es así, no es así. ¿Ves? Entonces, ¿cómo yo puedo aplaudir? No puedo aplaudir. ¿Cómo yo puedo decir gloria a Dios? No puedo dar gloria a Dios, porque yo sé que eran 4 Herodes y no era uno solo que mató todo ese poco Herodes. Ese es el problema. Entonces, ahí que entra la humildad, la sencillez y quedarnos callados. Porque si nos ponemos a pelear, a discutir, tampoco nos sirve de nada de estudio. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, humilde, callado. Eso sí, no me lo diga a mí, hermano Sergio, repite conmigo, un solo Herodes. No puedo repetir, hermano, no, porque yo sé que no es uno solo. Por poner un ejemplo. Okay. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Todavía me siguen queriendo. Ok, pasamos clase 1B, los fariseos y saduceos. Ok, 1B. Pregunto, yo sé que ustedes saben, explíquenme para que todos aprendamos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, ellos eran habían 2 vertientes, estaban los fariseos y los saduceos. Ellos se guiaban también, además de la palabra del Pentateuco, también se guiaban por la oral, por la tradición oral de la palabra. Y los saduceos eran más solamente lo que estaba escrito, eran más materialistas. No creían en... Sí, perdón. Óyeme la pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? Eran líderes eran líderes religiosos de la ciudad. Los que le agregaban a la ley de Moisés. ¿Por qué hice la pregunta? Porque ya me estás hablando de los saduceos. Yo hablé de los fariseos. Ajá. Fariseos. Hermano, y ok, vamos a hablar de los fariseos. Porque yo a veces veo gente que dicen lo que era. No, estoy hablando aquí, no. En otro lado dicen lo que era. Y el que está enfrente no los corrige, sino dice, ajá, muy bien. Y yo, ¿cómo que muy bien? ¿Cómo que ajá? No, entonces yo no puedo. No. Si yo le hago una pregunta y usted no contesta como él, no espere que yo diga, muy bien, como para que quede bien. Y no. Ahí sí es verdad que ahí no me van a amar. No. ¿Ves? Entonces, para que me vayan conociendo como maestro. Ok. Entonces, fíjese, como decía Judy Lady en la primera parte, eran un grupo religioso demasiado estricto, que aparte de la ley de Moisés, ellos inventaban normas. El problema de ellos era que ponían muchas normas, eran demasiado estrictos, pero ellos no las cumplían. ¿Qué le parece? Los hay hoy en día en las iglesias del Señor, David. No sé, lo hay. Tocayo, lo hay. Hay gente los hay. Y el problema es que lo van a seguir habiendo. ¿Entiendes? Fíjense, ellos eran tan estrictos que está bien lavarse las manos, pero ellos lo tenían de una forma religiosa. En el sentido de que no era por salubridad, sino que había que lavarse las manos. Segundo, ellos tenían el día de reposo, ellos caminaban solamente 1,5 millas. Anótenlo por ahí que se le olvida. Entonces, ¿qué resulta? Mira lo que hacían ellos. Vamos a suponer que de mi casa a la casa del hermano Denis hay 3 millas, ¿verdad? De mi casa al hermano Denis hay 3 millas. Entonces, yo le digo, y yo era fariseo. Entonces yo le decía al hermano Denis, mañana sábado lo voy a visitar. Pero yo no podía caminar más de 1,5 millas. ¿Qué hacía yo el viernes? Mire, y eso está escrito, lo que le estoy contando era lo que hacían ellos. Agarraban cualquier prenda de ellos,
un zapato que no estuvieran usando, una ropa, un cordón, un bastón, algo de ellos, qué sé yo, un peine, algo que era de ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? De su casa, como al hermano Denny es 3 millas, yo le dije que lo iba a visitar mañana, entonces yo el viernes de mi casa caminaba 1 milla y media y dejaba ahí la pieza mía, el zapato, el bastón, el peine, el cepillo, la camisa, lo que sea, ¿no? Ahí, porque de aquí para allá es otra 1 milla y media. Entonces cuando llegaba el sábado, yo voy a visitar al hermano Denis, entonces de mi casa a donde dejé el artículo, 1 milla y media. De ahí lo agarraba, lo tocaba, lo volvía a dejar porque me tengo que devolver, ¿verdad? Lo volvía a tocar y decía, esto es como si estuviera en mi casa, porque esto es mío y mira dónde está. Y caminaba la otra 1 milla y media a la casa del hermano. No violente la ley de Moisés. Ve lo vagabundo que era. Eso está escrito, hermano. Eso está escrito. Wow. Para no violentar la ley. La está violentando en el espíritu de la ley. Juan 8, cuando Jesús le lleva a la mujer adúltera. ¿Quién adultera solo? Ahí, ¿qué dijeron? La hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. Para que esa mujer estuviera adulterando tenía que estar con un varón, ¿cierto? ¿Dónde estaba el varón? ¿Por qué no agarraron el varón? Segundo, cuando Jesús dijo, el de vosotros esté sin pecado que lance la primera piedra. Todos acusados por su conciencia, ninguno arrojó la piedra. Eso eran los fariseos, buscando el pecado ajeno, poniéndole carga a la gente. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense lo que lo dijo, y lo dijo Jesús, fariseos hipócritas, que oran en las esquinas, oiga, en las esquinas, para que cuando la gente pase lo vean que, oye, que la gente sí ora. Fariseos hipócritas que van a hacer largas oraciones en la casa de las viudas, pero es para comerle la comida que tienen las pobres viudas. Entonces, y la viuda contenta, ay, por aquí vino el fariseo Pedro y oró conmigo y ay, tremendo almuerzo que se llevó el hombre. Eran hipócritas, eran falsos, inventaban muchas leyes, muchas reglas, pero ellos no las cumplían. Eso eran los fariseos, los religiosos estrictos. Y Pablo era fariseo, era estricto. Ahora, no todos eran hipócritas, porque por lo que dice Pablo, el Pablo estaba creyendo de verdad en todo esto, pero la mayoría eran hipócritas, hermano. La mayoría eran falsos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que nosotros no caigamos en eso. Fíjense que ahorita el término fariseo es sinónimo de ¿qué? Dígalo sin miedo, tocayo. Hipócrita. Hipócrita, ¿qué dice uno? Bueno, sea fariseo, ¿sí o no? Oye, este sí es fariseo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hipócrita, porque tú dices y no lo haces. Entonces, que nosotros no seamos fariseos, no seamos hipócritas. No sea usted tan estricto con la gente, hermano. Porque usted sabe que usted también ha pecado, ¿sí o no? Y a veces hemos pecado más feos que lo que pecó la gente y la estamos acusando. Solamente porque a nosotros no nos han visto, ¿ok? Como no nos han visto, como nadie se ha enterado, no sean vagabundos. El otro bando eran los saduceos. Y los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en espíritus, creían en el alma del hombre, creían en la vida eterna. El problema de ellos era que eran demasiado religiosos y montaban cargas sobre los hombros de la gente. Pastor, pero yo estuve leyendo que los saduceos también eran bastante religiosos, bastante estrictos. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y estamos ahorita en los fariseos. Fíjense, le voy a poner un ejemplo de la Biblia, Judá, en el Antiguo Testamento, pero para que tengan una idea de lo que es la gente hipócrita cuando está escondiendo lo malo. Judá tuvo 3 hijos. El primero se casó con una mujer, si mal no recuerdo, llamada Tamar. Me puedo equivocar en el nombre. Se murió. El hombre era malo y se murió, o Dios lo mató. Entonces, según la ley del levirato, le dieron el segundo hijo de Judá a esa mujer, llamado Onán. Onán, como tenía que, si la esposa, ahora que era de la que era su cuñada, era su mujer, cuando naciera un varón tenía que ponerle el nombre de su hermano y heredaba la tierra de su hermano. Y como él no quería,
cuando él tenía intimidad con él, dice en la Biblia que vertía en tierra para que ella no saliera embarazada. Y Dios lo mató. Entonces quedaba el más pequeño. Y Judá no dijo, no, le dijo a la mujer, no, mi hijo está muy pequeño, cuando sea adulto, cuando crezca, yo te lo doy. Y la mujer dijo, está bien, yo espero. Pasó el tiempo, la mujer vio que el muchacho creció y no se lo daban como marido. Y yo tampoco se lo diera a mi hijo. Ya te has matado dos, me vas a matar el tercero. Entonces, fíjate lo que hizo la mujer. Como no me das tu hijo como mi marido, dice que una vez Judá salió a trasquilar las ovejas y estaban contentos porque era la trasquilación y la lana y la cosa, iba a haber dinero y hubo fiesta y esto y lo otro. La mujer se disfrazó de ramera, se vistió como una prostituta y cuando venía Judá por el camino, se le apareció. En el camino, en el monte, dice la Biblia. Y Judá le dijo, cuando vio esa ramera, le dijo, déjame llegarme a ti. Y ella le dijo, ¿qué me vas a dar? Él le dijo, bueno, ahorita yo no tengo nada a la mano, pero yo te voy a dar un cabrito de mi rebaño. Y la mujer le dijo, está bien, va al negocio, me da el cabrito. Tuvieron su intimidad y cuando ya se iban, la mujer le dijo, ya va, pero espérate, dame tu, o sea, tu bastón, dame tu sello para que tú me mandes el cabrito. Cuando tú me mandes el cabrito, yo te devuelvo esto. Ok. Y yo voy a esperar aquí, le dijo la mujer Tamar, creo que. Cuando Judá se va para su casa, la mujer se quita la ropa de ramera y se va para la de ella. Judá le dice a un amigo, mira, anda allá en el camino tal, bajando como para Leyland, saliendo por la 32. Ahí está una ramera, llévale este cabrito y ella te va a dar mi sello y mi bastón. Eran tres cosas, pero no me acuerdo la otra. Cuando el amigo de Judá llega, y ¿dónde está? ¿Dónde está? No encontró a la prostituta por ningún lado. Le preguntó a todos los de por ahí, mira, una prostituta. No, aquí nadie ha visto prostituta, aquí no ha venido ninguna prostituta. El hombre se devuelve con su cabrito. A los 3, 4 meses le dicen a Judá, tu nuera Tamar fornicó porque está embarazada. Y dice Judá, ¿cómo que está embarazada? Ella tenía que esperar por mi hijo. Mátenla, sáquenla y quémenla. Y cuando el pueblo fue a agarrar a Tamar para matarla, quemarla, apedrearla, la mujer dijo, el dueño de este bastón y de este cordón es el papá del muchacho mío. Cuando llévenselo a Judá para decirle si él lo reconoce. Cuando le llevaron el asunto al viejo, dijo, oye, sí, era mío. Tuvo que echar para atrás. Hipócrita, te acostaste con una ramera. Ah, tú sí te puedes acostar con una ramera, ¿verdad? Hacer negocio con una ramera, acostarte en el monte como unos animales. Y a tu nuera ya le ibas a mandar a matar. ¿Han leído esa historia ustedes? El que no la ha leído, búsquela en Génesis. Eso está en Génesis. Entonces, y en la película, en la serie de José, sale. Bueno, léanla. Muy. Véanla también. Entonces, así eran los fariseos, ¿no? Hacían sus pecados, vagabundería, pero como nadie los encontraba, calladitos y querían matar a los demás. Que nos guarde Dios de un espíritu de fariseo. Los saduceos eran también religiosos, pero a la luz, vamos a decirlo, más suave, en el sentido de que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en espíritu, no creían en alma y eran gente de dinero. ¿Los fariseos? Los saduceos. Okay. Los saduceos no creían en nada de esto. Entonces, pero los dos eran los grupos religiosos de la época y entre los dos eran los que formaban el Sanedrín, la autoridad máxima de los judíos, conformado por 71 ancianos. ¿Ven? El Sanedrín. Y el presidente del Sanedrín era el que llamaban el sumo sacerdote. Que siempre era del partido, desde que llegó Roma, era del partido de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran gente de dinero, eran sacerdotes adinerados y
se veían bien con Roma. Los fariseos eran más del pueblo, más de la gente pobre, más de la gente necesitada, y había ese problema. Pero el sumo sacerdote siempre era de los saduceos. Pregunta hasta acá, comentario. ¿Qué era Caifás? ¿Cuál era el sumo sacerdote cuando... Ya, vamos para allá. No me empuje que yo me caigo solo. Él era sumo sacerdote, pero ya vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Pero era... Ya vamos, dime, Yulei, dime. ¿Qué era? ¿Era saduceo o era fariseo? Fariseo. Los dos. Pero, no, pero el sumo sacerdote ahí, habían dos sumos sacerdotes, ya te lo voy a explicar con calma. Ah, ya, ¿verdad que sí? Sí, no, habían dos sumos sacerdotes, uno el puesto por Roma y el otro por el pueblo. Ajá, ¿quién iba a preguntar algo? Ajá, eso mismo, que relacionado a eso. ¿En los fariseos también habían sacerdotes o se llamaba? Sí, no, de los dos lados. ¿Y los dos iban juntos a la sinagoga o solamente los fariseos iban a la sinagoga? No, a todos lados juntos, iban tanto a sinagoga como al templo. Y entonces, ¿a cuáles les llamaban rabí? A los dos, porque eran sacerdotes igualitos. Rabí lo que significa es maestro. Aparte de que eran religiosos, lo que se destacaba en el estudio del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, lo llamaban rabí. Ejemplo, Gamaliel era un rabí. Pablo era un rabí. Jesús era considerado rabí. Fíjate que no todo el mundo sabía leer para empezar. Segundo, no todo el mundo cuando llegaba a una sinagoga le daban para que leyera. Cuando Jesús llegó a la sinagoga de Capernaum, en Nazaret, perdón, le dieron para que leyera. Esa era señal que Jesús sabía leer, y segundo, que era un rabí, porque no a todo el mundo, un maestro, le daban para leer. Entonces los sacerdotes, los sumos sacerdotes, podían ser también rabí, maestros. Y a los dos, el pueblo, el Imperio Romano, los dos como que lo utilizaba para de alguna manera acercarse y manipular al pueblo. Sí, pero como presidente ponían siempre a un saduceo. O nunca un fariseo. Rara vez, porque ahí habían intereses económicos. Porque ¿creen ustedes que Jesucristo limpió el templo 2 veces y dijo, han hecho mi casa cueva de ladrones? Ese negocio era de los sumos sacerdotes. ¿Cuál era el negocio? Un ejemplo. ¿Cuánto había que caminar de Nazaret, en Galilea, hasta Jerusalén en el templo? 3 días. 3 días. Entonces usted iba para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y usted llevaba su corderito de 3 años, sin mancha, macho, sin defecto. Entonces cuando usted llegaba al templo, que ellos lo iban a matar para que usted se lo llevara y hiciera su Pascua, ¿sabe qué decían ellos? Y eso está documentado. Ese cordero tiene defecto. No tiene, no, tú tienes que comprar los corderos que vendemos acá. Y entonces él decía, ¿y qué hago con este cordero? Lo traje hace 3 días caminando. Nosotros te lo compramos. Entonces se lo compraban rematado y después, oiga bien, ese cordero que compraban rematado se lo vendían a otro. Ahora, cuando llegaban los de afuera, los judíos de afuera a celebrar su Pascua, entonces iban a comprar un cordero y le decían, no, con eso no, tienes que cambiar acá a la moneda de nosotros. O sea, tenían el negocio completico. Redondo. Redondo, o sea, me compras a mí, pero para comprarme a mí tienes que cambiar la moneda con la moneda del templo, y después que compres la moneda del templo es que yo te voy a vender a ti. Y si tú traes un animalito, te decían, ese no sirve, dámelo, yo te lo compro, ahora cómprame uno de estos con la moneda nuestra. Cuando ellos se iban, el animalito que compraron lo ponían a vender. Mira el negocio redondo. Por eso Jesús dijo, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Volviendo a la clase, había entonces 2 grupos, los fariseos y los saduceos. Como decía ahorita, en tiempos modernos, pentecostales y bautistas. ¿Entiendes? Que los pentecostales son supuestamente más estrictos. Pero, Pastor, y de estos dos grupos sale Roma derriba la religión católica. O sea, de estos dos grupos nacen esa religión, religión. No, con el tiempo ellos desaparecen.
Perdón, cuando El a templo. Jerusalén, en el año 70, ellos desaparecieron. Fíjate, cuando destruyeron el templo, hasta ahí llegaron. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya eso se acabó. Porque entonces, ¿de dónde los romanos sacaron esta religión? Porque los católicos, para ellos tiene que haber un sacrificio para tu perdón. O sea, cuando tú confiesas, tú vas al Padre, confiesas tu pecado y el Padre te da una penitencia para que tú puedas ser perdonado. Pero Eso fíjate lo que tú me estás preguntando. Tú me preguntaste que si de esos dos fue que salió la religión. Ajá. No, te Porque digo. no. No, Okay. no. Eso después lo podemos explicar más adelante con la historia de la iglesia, pero no. Es solo una pregunta. Como fariseos y saduceos, ellos, aguanta un momentico, Melba, ellos desaparecieron. Y fíjate que ellos no creían, los saduceos no creían en el alma. Se recuerdan por aquí se los anoté para dárselos, en donde una mujer, dice que los fariseos, en Mateo 22 creo, que una mujer se casó con 7 hermanos y que todos murieron. Y en la resurrección, ¿de quién será esposa ya que todos fueron maridos de ella? Pero era para tentar a Jesús porque ellos no creían en la resurrección. Mira lo hipócrita que era, ¿no? Mira lo hipócrita. Ellos no creían, creo que es Mateo, vamos a buscárselo rapidito. Mateo 22. Déjame ver si es este. Ajá. Alguien que lo lea ahí. Mateo 22, 24. 22, 23, por favor, sí. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Párate ahí. Fíjate. Y vinieron los saduceos que dicen que no hay Que resurrección. no hay resurrección. Entonces le hacen la pregunta, eso es lo que quería que leyeras nada más, de que hubo una mujer que tuvo 7 hermanos, todos se murieron, y en la resurrección, ¿de quién será él? Entonces mira, ahora léeme el 29, mira la respuesta que Dios le da. Atención con esta respuesta, hermano, que esto sirve para todos nosotros. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, Sí. porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ok, párate ahí. Fíjate la respuesta. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras. Ese es el problema que nos pasa a nosotros, hermano. Como ignoramos la escritura, erramos, ¿sí o no? Y nos montamos carga, hermano. Eso es lo que yo quiero, que usted se evitarle. Usted carga el evangelio. Uno de los dos es mentiroso. Fíjese, véame para acá. ¿Qué dice mucha gente? Que el evangelio es duro. ¿Lo han escuchado? Que el evangelio es para valientes. ¿Lo han escuchado? Que el evangelio hay que esforzarse. Pero yo digo, uno de los dos o es mentiroso o no está entendiendo. Mira lo que dijo Jesús, se lo digo aquí entre nosotros. Lleva mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Epa, o Jesús está diciendo mentira o nosotros estamos interpretando mal. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo era su carga? Liviana. ¿Y su yugo? Fácil. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? ¿O qué han escuchado decir usted? Que es duro, que es difícil. Ser cristiano es difícil. Ajá. ¿Y qué dice Jesús? Que liviana es Entonces yo me paro y digo, ¿y a quién le hago caso entonces? a Dios. Y si le hago caso a Jesús, entonces ¿por qué ese poco de basura que me montan en la cabeza que no hagan, no digan, no, esto es malo en el púlpito? No es púlpito, es altar, es ofrenda, es sacrificio. Mientras tú más ores, mientras tú más leas la Biblia, mientras más te congregues, mientras más la oración de las 3 de la mañana es mejor que la de las 9 de la mañana, que el ayuno, hermano, puras cargas que no están en la Biblia. Jesucristo dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Ahí se lo dejo. Diga, hermana Melba. Bueno, no sé si es relativa, pero tengo una curiosidad. El apóstol Pablo, ¿que él pertenecía a los fariseos o a los saduceos? Él, antes de aceptar a Jesucristo, sí, cuando era Saulo. Fariseo. Ok. Y dice que era irreprensible, que superaba a todo lo demás del fariseo. Él era estricto en el cumplimiento, tan estricto era que perseguía a los hombres y las mujeres y los torturaba y los metía en la cárcel. Era Pablo. Pero después que vino a Cristo,
Ya no hay fariseos, ya no hay saduceos, ya no hay judíos, ya no hay gentil, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavos, no hay libres, todos somos uno en Cristo Jesús. Eso mismo. Sí. Gracias, solo tenía esa curiosidad de saber. Dígame, hermana Emily. ¿Y qué pasó con los levitas en este tiempo que estaban los fariseos y los saduceos? ¿Qué pasó con el grupo levita? ¿Ya no eran ellos quienes administraban o es que los fariseos... Los levitas eran los ayudantes prácticamente de los sacerdotes, ¿entiendes? Ellos eran los que preparaban todo, ellos eran los que limpiaban donde se hacía el sacrificio, limpiaban los utensilios, ellos eran los que buscaban los rollos para que lo leyeran. O sea, prácticamente eran los ayudantes. Fíjate que antes que hubiese templo, los que cargaban el arca y las tiendas eran los levitas. ¿Ves? Y los escribas era otro grupo también religioso que, como el nombre lo dice, escriba. Ellos se encargaban de escribir, de escribir. Parece que no había grabación, no como los tiempos de ahora, no había imprenta, entonces ellos escribían. Eso era un trabajo bravo. Y según lo que yo he leído en muchas partes, cada vez que iba a escribir la palabra Señor, o Adonai, o Dios, lo que sea, hermano, se bañaban. Digo, oye, pero eso, ¿entiendes? Dejan escribir, dice, iban a poner Señor, se bañaban para buscar la santidad, la pureza. Costumbres que no están en la escritura. Preguntan hasta acá. Entonces, los fariseos, fíjate como dice acá, tenían mucha influencia entre la clase obrera, en la página 15. Los saduceos, al contrario, pertenecían a un grupo más pequeño y exclusivo y tenían mucha influencia en la clase alta. O sea, había dinero en los saduceos. Alguien que lea el punto 24 para explicar acá. El Mayri ya tiene la diferencia entre saduceos y fariseos entonces, ¿no? Sí, porque es que como uno lee y lee tanto, lee por aquí, lee por allá, uno se confunde y quería escucharlo en arroz y habichuela. Ok, el fariseo. Ahora, pero ya no debemos ser ni fariseos ni saduceos. ¿Quién lee el punto 24? Ya estamos terminando. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote, el cual era nombrado por los romanos. Desde luego, los romanos lo elegían de su partido preferido. ¿Se da cuenta? Los romanos lo elegían de su partido preferido. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que los romanos lo elegían? Mire lo que dice Lucas 3.1. ¿Quién lee Lucas 3.1? Vamos rapidito que ya nos quedan 10 minutos. Lucas 3.1. Primero que lo tenga, Lucas 3.1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uturea y de la provincia de Traconí y Lisania, tetrarca de Abilinia. Hasta ahí, pastor. No, siga. Y siendo sumo sacerdote Ana y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y siendo sumo sacerdote, ¿quiénes? Ana y Caifás. ¿No le llama la atención que dos sumos sacerdotes, según la ley de Moisés, el sacerdote era vitalicio? Y cuando se moría, le sucedía el hijo mayor. Pero aquí Lucas está diciendo que habían, cuando el tiempo de Jesús, dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Hermano, Caifás era el suegro de Anás. Ahora, fíjese, mire para acá para que no se lo olvide. El pueblo común, aunque Roma ponía el sumo sacerdote que él quisiera, el pueblo seguía reconociendo al anterior. ¿Me explico? Roma montó a sí, pero nosotros seguimos reconociendo a aquel como sumo sacerdote. Aunque el oficial sea el que dice Roma, el que nosotros reconocemos es el que estuvo antes. Esto tengo que dejarlo claro para lo que le voy a decir ahora. ¿Me estoy explicando bien?
Fíjense entonces, cuando agarraron preso a Jesús, se lo llevaron primero a uno de los sacerdotes. Vamos a leer Juan 18:2. Juan 18:2. Y otro después que leamos Juan 18:2, búsqueme Mateo 26:57. Primero Pastor, Juan 18:2. Pastor, lo tengo, lo leo. Ajá, Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ya. Continúo. Sí. Ya. Judas, pues tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ok, ahí cuando lo agarran preso, ¿verdad? Sí. Ahora brínqueme al versículo 13. Ya lo agarran preso. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Ok. Le llevaron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Oh, ¿quién era el sumo sacerdote? Caifás. No. Ajá, perdón, Caifás. Anás, Caifás, sí. Ajá, pero ¿a quién reconocía el pueblo? Anás. Anás. Fíjate que primero se lo llevaron Anás. a Anás, que era suegro de Caifás. Pero cuando usted lee ahora, alguien que me lea Mateo 26:57, cuando usted lee y le llevaron primeramente a Anás, ¿qué da a entender esto? 57. Vieron a Jesús, Vieron a llevaron al Jesús. sumo sacerdote Caifás. Mire la pregunta. Y le llevaron primeramente a Anás. ¿Qué entiende usted cuando dice y le llevaron primeramente? Porque era el que era más reconocido antes de. Ajá. Y muy bien. Y eso quiere decir que después, bueno, primero se lo llevé a Alejandro y después se lo llevó a David. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dice Mateo 26:57? ¿Quién lo lee? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Técnica de Sigo. comparación, ya está, párate ahí. Si no leemos, si no comparamos y nos quedamos nada más con Mateo, ¿qué llegamos a pensar? Que agarran preso a Jesús y se lo llevan a quién? Anás. No, a Caifás. A Caifás. Pero Juan 18:13 dice que se lo llevaron primeramente. ¿Quién? Anás. No te lo olvides eso nunca. A Jesús lo agarran preso y se lo llevan primeramente a Anás. Y después de la casa de Anás, se lo llevan A Caifás. Porque era sumo sacerdote aquel año. ¿Puesto por quién? Los romanos. Los romanos. Pero anteriormente, ¿quién era el sumo sacerdote? Anás. ¿Y a quién reconocía el pueblo como sumo sacerdote? ¿Al puesto por Roma o al que estaba por la ley? Al que está por la ley. Estaba por la ley, que era Anás. Mira, qué tremendo y tan sabroso es conocer de la Escritura. Bueno, a mí eso me agrada un montón. Entender la Biblia. Primero lo agarraron acá y se lo llevaron a Anás. Y después de Anás, se lo llevaron A Caifás. Ya estamos cerrando. Preguntas hasta acá. Comentarios. Pastor, ¿qué abarca la palabra sacerdote? Porque nunca he buscado el significado como tal. Era el representante ante Dios para con el pueblo. Okay. Era el que recibía la mediación, las ordenanzas, y entonces ellos hacían la costumbre, los ritos, los sacrificios. Y siempre eran hombres, nunca hubo una hombres. No, en el judaísmo era puro hombre. Y yo estoy de acuerdo con eso. No tiene nada. Okay. No, porque como mucha gente casi siempre se refieren a los hombres, ¿verdad? A los esposos. No, que tienes que aprender a ser el sacerdote de la casa. Casi siempre, no casi siempre, siempre se refieren a los hombres en ese sentido. Aunque desde mi punto de vista se refieren mal, ¿no? Pero a ella lo pone como cabeza del hogar, ok, el sacerdote, pero no lo explican bien. Fíjate, un sacerdote, ¿qué es un sacerdote? Y tomo tu palabra. Era el representante, era el que conocía todas las ordenanzas de Dios para dárselas al pueblo, ¿cierto?
Ese era el sacerdote. El sacerdote. Intercedía delante de Dios. No acabó el tiempo.